¿Sois todos los miembros del comité? Bueno, pues vamos a repasar un poquito lo que dijimos antes. Después de 20 años, yo creo que la CIVI tiene detrás una inmensa tarea y es reconocida por todo el mundo. Beatriz quiere coger el móvil para esto. Y en este orden de cosas no lo voy a enumerar porque lo conocéis muy bien. 10 congresos mundiales, ha venido gente de 74 países, hemos tenido personalidades, ya no solo vosotros como miembros del comité científico, que le dais un prestigio muy reconocido, aunque yo no lo diga muy frecuentemente, sí se me dice, ¿no?, que el comité de la CIVI es muy, muy importante, ¿eh? Y entonces pues hay una gran tarea detrás, de manera que ciclos de conferencias, exposiciones de todo tipo, seminarios de una o de otra forma. En este tiempo hemos tenido algunas bajas y algunas, todas ellas muy, muy queridas, ¿verdad? Héctor Gros, ¿no?, que una persona extraordinaria, tan querida por todos. Jean Michaud, que también se fue. Erwin Deutsch. Y recientemente, cuando venía para acá, no iba a venir para acá, vamos, 15 días antes o 20 antes del Congreso, con todos sus billetes y sus cosas, Agni Blavianos Arbanitis, ¿no?, que todavía debió ser una muerte repentina y nadie, su secretaria no me ha sabido decir cuál había sido el motivo, pero tuvo que ser repentina. Bueno, el caso es ese, ¿no? Y yo planteaba que, si os parece bien, que empecéis a sugerir algunos nombres, ¿no? En primer lugar, la primera persona que tenemos que acoger es Pablo. Pablo González es un miembro del Comité de Bioética de España. Yo ya os he escrito a todos haciéndoos la propuesta de Pablo, y de la inmensa mayoría de todos he recibido casi toda respuesta de que es un hombre muy valioso, muy joven, miembro del Comité de Bioética de España. Solo hay 12 personas en España para 40 y pico millones de habitantes y él es uno de ellos. Y además es el director del gran hospital universitario de Asturias, O sea que tiene una juventud muy baqueteada por la bioética ya y está muy, muy, muy preparado en esta materia. Así que yo os rogaría que formalmente pues aprobemos su incorporación al comité, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? ¿Os parece? Muy bien. Pues nada, Pablo, bienvenido al comité. La CIVI exige mucho, hay que hacer muchas cosas y muy bien, así que estamos seguros de que lo harás. Quiero deciros, para entrar en un segundo punto, luego si acaso dices unas palabrinas, que la CIVI ha entrado en una circunstancia legal distinta, mucho mejor para ella, mucho mejor para la CIVI. Una nueva legislación nacional, Beatriz, una nueva legislación nacional. Beatriz, no tenemos aquí la legislación nacional. Una nueva legislación nacional hace que las fundaciones de la texitura de la nuestra sean acogidas por el municipio, por el ayuntamiento de cierta enjundia al que pertenecen. Eso para nosotros es un aval, significa un soporte que va bastante más allá de la mera participación de la representación del ayuntamiento en la entidad. En la CIVI es parte ya del organigrama de la propia institución municipal, ¿verdad? Por lo tanto, sin que ello signifique que cambie nuestro modo de actuar, que sigue guiándose por nuestro reglamento. Simplemente que esa dependencia viene obligada por ley, y además pues nos favorece. Yo creo que mucho, ¿no? Nos asegura muchas cuestiones que no hace falta detallar aquí. Hay que tener en cuenta que nosotros, uno de los miembros más importantes
de la SIBI es el Ayuntamiento de Gijón, del cual recibimos la mayor aportación presupuestaria también, ¿verdad? Pues evidentemente nos agrada que se refuerce este vínculo a través de una ley que así lo establece. Luego Beatriz, como tiene la ley ahí muy guardadita, pues hace una fotocopia y que ellos todos la conozcan y la vean. Nada, y ahora para tocar esos dos puntos, en primer lugar, Pablo, pues tú tienes la palabra y luego cada uno de vosotros opináis lo que estiméis. Bueno, pues, ¿qué puedo deciros? Agradecer mucho que hayáis pensado que puedo aportar algo importante a este comité científico. Para mí es un honor, se lo comenté a Marcelo ya en primer lugar, para mí es un honor muy grande. Para mí siempre ha sido, como persona y profesional interesado en los temas éticos, en la bioética, siempre ha sido este foro algo grandioso, de un nivel superior. Y lo digo sinceramente, y no solo yo, sino que muchos profesionales, yo creo que así vemos la Sociedad Internacional de Bioética, ¿no? El papel que está teniendo y el que puede tener en los próximos años. Un poco, bueno, Marcelo ha dicho mi procedencia. Yo soy de profesión, soy cirujano. Me dedico pues, desde hace bastantes años a la cirugía oncológica y en los últimos años más específicamente a la cirugía del cáncer de mama. Si bien desde principios del año 2016 estoy ejerciendo la función de director del Hospital Universitario Central de Asturias, y eso pues, me hace permanecer alejado del quirófano, lo cual para mí es un gran pesar y es una de las razones que está haciendo que me cueste bastante este nuevo trabajo. Sin embargo, me está dando una oportunidad, bueno, pues de tener otra visión de los aspectos de la atención sanitaria en temas como puede ser la ética de la gestión clínica, la evaluación de las nuevas tecnologías, el tema de la justicia, de la equidad en el reparto de recursos limitados. Y como digo, me está dando una oportunidad de tener una nueva visión que espero que sea útil para nuestro comité. Desde el año 2013, efectivamente, soy vocal del comité de ética de bioética de España. Y tanto allí como aquí, bueno, yo creo que lo que puedo aportar es sobre todo mi visión de la ética clínica, lo cual no quiere decir ni le resta interés a todos los temas como el que hemos elegido para este año, que yo creo que es supremo, ¿no? Y bueno, de hecho voy a estar presidiendo una de las mesas en las que va a hablar Logans sobre el tema de los irruptores endocrinos, que precisamente estoy muy ligado a él por mi trabajo clínico del tratamiento del cáncer de mama, con el cual, pues desde los años 90 que yo empecé a operar cánceres de mama hasta ahora, pues efectivamente vemos cambios tan grandes como que las pacientes estamos operándolas una década antes de lo que ocurría, ¿no? Yo sí recuerdo en los años 90 que operábamos esporádicamente alguna paciente de 30 y algo años. Actualmente estamos operando pacientes de 20, de 22 y de 23, ¿no? Lo cual era impensable antes. Quiero decir que, bueno, es de máximo interés, desde luego, mío particular, pero yo creo que la sociedad en general. Pues no robo ni un minuto más. Muchas gracias y espero que la confianza que pongáis en mí se vea equiparada. Muy bien, pues yo creo que todos vamos a dar la bienvenida, Pablo. Bueno, algunas intervenciones de los miembros del comité. Quedamos a la espera, si es que alguno de vosotros quiere intervenir. Pues si no es así, entonces convenía, yo rogaría que toméis muy en serio. Mike. ¿Está? Sí, porque no es Hay que tocar acá. ¿Qué? ¿Se oye ahora? Sí, yo rogaría. I have a question, if I may. Muy bien. ¿El micro funciona, verdad? Okay. Due to you.
debido a su experiencia tan relevante y tan interesante, tanto en el ámbito académico, de formación y ahora también luego en cirugía, ¿no? Y el hecho de que usted, bueno, pues ha operado en pacientes de cáncer. Me pregunto si a lo largo de todos estos años de experiencia ha desarrollado alguna actitud o principio ético respecto, por ejemplo, a tener en cuenta la opinión de las familias a la hora de tomar decisiones, la atención de cuidados paliativos o los límites de la autonomía del paciente también, incluso para continuar o no continuar con ese tratamiento, etcétera. Gracias. Sin duda, he vivido como profesional un gran cambio que ha ocurrido en nuestro país al respecto. Yo recuerdo perfectamente los años de mi formación en los que aquí vivíamos la situación paternalista, podemos decir, o despótica más bien, de que los pacientes eran los últimos que se enteraban de muchas de las informaciones relevantes de sus procesos. Había cierta connivencia entre familiares y profesionales para que así fuera, de una manera compasiva, siempre, pero que cuántas veces o cuánto daño hicimos al respecto. En el año 2002, en España, se promulga una ley que viene de origen europeo, en el que esto cambia y de repente los pacientes tienen la autonomía que hoy en día conocemos en cuanto a la decisión sobre la información de sus procedimientos de salud, la toma de decisiones y cambios también en cuanto a la gestión de lo que es el consentimiento por representación. Pero son cambios que se hacen en la ley y, sin embargo, no hicieron previamente seguir lo que serían los cambios de la sociedad, sino al revés. Primero cambió la norma y, si esto bien fue en el año 2002, en el año 2018 todavía, todavía existen ciertas dificultades para aplicarlo y todavía tenemos conflictos al respecto. Pero desde luego en este país ha cambiado muchísimo los aspectos. Recientemente, este año, a principios de verano, aquí en Asturias se ha promulgado también una ley, por ejemplo, en cuanto a los derechos de los pacientes al final de su vida. Ley en la que tuve el honor de participar en su borrador junto a otros juristas de aquí y a otros profesionales de la salud. Yo creo que efectivamente sí que estamos todavía en cambio, hemos vivido cambios importantes, pero todavía tenemos mucha labor por delante. Muy bien. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Me gustaría comentar algo. Sé que la forma en que cuidamos a los pacientes tiene que ver con una cierta discrepancia entre lo que dicen los doctores y las familias, y ahora hay una nueva forma, ¿no?, en la que hay una mejor relación entre todos los implicados en la enfermedad y en la evolución de la enfermedad del paciente. No. Únicamente decirle a Laurence que efectivamente que es así, está habiendo cambios muy importantes en los que nosotros, tanto los profesionales de la salud como los juristas, como los filósofos, tenemos que estar aportando continuamente. Es necesario, no puede ocurrir que se haga de otra manera que no sea con nuestra participación, tanto académica como de hecho, en los cambios que tiene que haber. Está muy bien eso que habéis dicho. Hace algunos años te oí a ti, decir aquí, hablar de un término que yo no había oído nunca, que es el de cogestión de la enfermedad y de la salud. A ti te lo oí por primera vez y te pedí permiso para usarlo y lo usé muchas veces. Y creo que es el término más acertado y va en los términos de los que estáis hablando tú y Laurence, sin olvidar, por supuesto, al protagonista principal, que es el paciente. No puede haber cogestión de la salud y de la enfermedad si el paciente no está al corriente de lo que ocurre.
Yo creo que tengo unas 5.200 intervenciones quirúrgicas mayores en mi vida y muchos eran enfermos oncológicos. Yo a mis pacientes siempre que me lo pidieron, siempre les dije qué era lo que tenían. Y siempre entendí que estaba tratando a los adultos, por supuesto, y siempre entendí que estaba tratando con personas adultas responsables que tenían derecho a gestionar su vivir y su morir. Yo lo único que podía hacer era estar a su lado y ayudarlos en lo posible, pero son ellos los protagonistas, así que creo que vais en ese sentido muy avanzados, ¿no? La cogestión de la salud y la enfermedad tiene que ser compartida. Si no, hablamos de un experimento de élite, ¿verdad? Y así no puede ser. Pues muchísimas gracias. Como veis, pues vamos a tener personal muy importante con nosotros que sabe muy bien lo que hoy se hace en el mundo de la ética. Thank you. Muchas gracias. Una pregunta para usted. En su gestión y después de haber observado la evolución de la atención sanitaria a lo largo del tiempo, y usted ha subrayado la importancia de la autonomía y también la colaboración y que haya más información disponible en Internet y la integración de la inteligencia artificial en el proceso de toma de decisión para crear un mejor sistema de sanidad. Hay algunas preguntas ahora que se están planteando, por ejemplo, la marketización de la información y lo que llega hasta arriba, si es verdad y lo que se puede aplicar en una u otra situación. Y lo que me pregunto es si esto ha afectado su tratamiento, en su experiencia, los pacientes que llegan con más información a su consulta, ¿no? O al quirófano. ¿Y eso le es útil a usted o no? ¿Hubiera sido mejor que no tuvieran ninguna información? Claro que sí, que lo hemos observado, ¿eh? Ha habido un cambio muy grande también en la sociedad. Los pacientes vienen mucho más informados, a veces mejor informados y a veces, lo que decimos aquí, infoxicados. Hay cierta intoxicación de información no muy buena, no de buena calidad. Es muy importante que al contrario de que los profesionales nos veamos amenazados por ese empoderamiento de información del paciente, lo cual ocurre, hay muchos profesionales que se ven amenazados, pero es muy importante precisamente que nosotros cojamos el mando de la situación, sepamos orientar al paciente de cuáles son las páginas web que en las que debe de entrar, cuáles son de buena calidad y cuáles no lo son, y orientarlo a informarse adecuadamente. Un paciente informado es un interlocutor mucho más válido a la hora de tomar decisiones. La relación de comunicación será infinitamente mejor y las decisiones serán más acertadas. Sí. Y por supuesto el médico ha de fomentar siempre, yo lo hice siempre, en esos pacientes sensibles, que eligiera las opiniones que consideran necesarias, que a mí me parecía correcto, que no era solo la mía, sino que se compartiera con otros profesionales, porque a fin de cuentas de lo que se trataba era de la suya, no de la nuestra, de nuestra vida. Bien, estoy seguro que Pablo aportará elementos de mucha importancia a nuestro comité. No solamente en el plano quirúrgico, porque yo lo he visto en muchas intervenciones sobre otros temas que no son estrictamente quirúrgicos, ni siquiera estrictamente médicos, sino médicos sociales o de esta índole, con mucho tino y mucho conocimiento. Bien, habríamos de pensar en el próximo congreso, en el número 11, que será aquí también, bueno, habíamos dejado pendientes algunos temas, pero yo creo que debemos de reactualizarnos y proponer algunos ahora, ¿no? Algún tema. El mes de septiembre nos crea algunos problemas de tipo escolar, que no sabemos realmente cuándo se va a abrir el curso escolar, y eso hace, por ejemplo, que ayer, el lunes, por la mañana, todo el elemento escolar de Asturias iba al colegio y no podía venir aquí,
Por lo tanto, tenemos que pensar a ver si este mes es el mejor o debe de ser un poco más tarde, es decir, que pueda ser a finales de septiembre o primeros de octubre, para que podamos tener la garantía de que muchos escolares y mucha gente pues pueda acudir aquí, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Qué os parece? Podríamos pensar en la última semana de septiembre, quizá. ¿Os viene bien? ¿Os parece bien? Primera de octubre. Yo digo esto pensando también en nuestro clima. Erin, ¿tiene una actitud? For reasons. Bien, en lo que a mí me afecta, yo preferiría octubre, incluso un poco más tarde, porque tengo un niño que también comienza el cole en septiembre y estaría bien estar allí y ser la que le lleva al cole el primer día del cole. Y bueno, durante el año escolar pues no tengo esa oportunidad, pero bueno, ese es mi problema. Yo preferiría un poquito más tarde, no septiembre quizás. Which month? October. Octubre, perdón. La diferencia, digamos, climática entre la última semana de septiembre y la primera de octubre es mínima, no hay ninguna razón para pensar que vaya a ser mejor o peor, o sea que por mi parte yo no tendría inconveniente en que fuera la primera semana de octubre. Nosotros todos estaríamos más seguros, porque no serían las festividades que hay alrededor, no sería el festival de cine, no estaríamos metidos en un montón de cosas que, quieras o no, siempre nos llevan asistencia, ¿verdad? Digamos entonces la primera semana de octubre. ¿Y os parece bien para el próximo congreso? Y ahora tenemos muy poco tiempo porque hay ponencias detrás, entre ellas vas a intervenir tú, Boney, ahora, a continuación. Entonces convenía que sugiriéramos algún tema para el próximo congreso. Sí, Boney. Sí, yo creo que los últimos definidos son muy importantes y actuales, pero en mi opinión el tema más actual que existe en el mundo son las diferencias cada vez mayores entre ricos y pobres. Cada vez tenemos menos personas con más concentración de poder y renta. Y esto es imposible. O sea, Europa está preocupada con las migraciones. No van a resolver migraciones con muros, como este estúpido Trump desea hacer con México. Imbécil, ¿no? Eso peora las cosas. Entonces yo creo que CIBE, un organismo internacional plural, debería poner el dedo en la llaga en el sentido de tener este tema como uno de los temas referenciales para uno de los próximos eventos. Sugiere un título. La concentración, o sea, la exclusión, inaccesibilidad en salud, a medicamentos, etcétera, etcétera. O sea, esa diferencia cada vez más profundizada. Hay una frase que dice entre ricos y pobres. Que ahora los ricos cada vez son más ricos y pobres. los pobres cada vez más. Simplemente. Y los países periféricos cada vez más aplastados por la empresa, por el comercio, que define la epidemiología, que define el Big Data, que define las políticas públicas y que no llegan. Es un tema interesante. Sugerimos un nombre. Sugerir un nombre para un título. Voy a pensar y dar. Es un tema interesante. Alguien muy importante, además. ¿Alguien quisiera hacer otra sugerencia? Y como estamos en contacto con... May I say, I think that the next topic... Bien, yo creo que el siguiente tema del Congreso debería conectarse con la bioética social. La bioética social. ¿No? Is this term very popular and... Sí, es un término que cada vez gana más importancia en nuestra región del mundo, ¿no? La bioética social.
Una terminología adecuada, porque bioética social es un pleonasmo. O sea, la bioética social, yo no conozco ninguna bioética social antisocial. Por sí misma. Sí, la bioética y sociedad, y exclusión o inclusión. No, pero tenemos que vincularlo, Volney, al asunto de las diferencias entre la pobreza y la riqueza en el mundo. Sobre todo, como muy bien dices, en la acumulación de la riqueza en unos pocos que mediatizan y dominan el resto, ¿no? Sí, claro que sí. Yo lo llamé en su día holocausto económico. Hay quien los llama crisis. Pues lo mismo que está sucediendo ahora es un holocausto económico, en muchos aspectos. Así que pensamos en el nombre. Claro. Yo lo llamaría así. Me parece un tema soberbio, ¿no? La gente eufemísticamente lo llama crisis, pero se lleva por delante a miles de millones de personas desde muchos modos de llevárselas por delante, sea de la inmigración, sea la pobreza directa, sea los acosos políticos, las guerras, las miserias de mil tipos, la insuficiencia sanitaria, mil cosas. ¿Pensamos en ello? Holocausto económico, injusticia social, holocausto económico. Vamos a tener muchos enemigos, pero eso nos hacen falta algunos, ¿no? Se tienen solos, ¿no? Bueno, tenemos 5 minutos nada más, queridos amigos, para empezar, para terminar. ¿Qué os parece? Quick, vamos a ser muy breves. Quick, the term Holocaust. El término holocausto, en mi opinión, bueno, puede dar lugar a algún malentendido económico. No, tendríamos que encontrar otro término, otro descriptor. Ya me gustaría mencionar otro tema que ya tocamos hace algunos años. No sé si sería práctico para el próximo congreso, pero es mi sugerencia. Ya lo tocamos por encima una vez, y es la bioética y la religión. Si lo recuerdan, ya tocamos este tema hace años. Es un tema durillo, no es fácil, pero parece que en muchos países en Europa, y especialmente en Europa del Este, se están dando cambios. Creo que el papel de la religión cada vez va ganando más terreno. De las múltiples religiones que existen. In Poland, Sí, bueno, en Polonia, no sé lo que pasa con Ucrania, pero incluso en Rusia, en Hungría. in Spain, I'm not an expert. Bueno, yo no soy experto en España, no lo sé, yo no sé lo que pasa en España. Vamos a hacer una cosa. Hay varias propuestas. Bioética y religión. Previamente decía bioética e injusticia social, ¿no? ¿Alguna propuesta más? Habremos de ser breves. Sería bueno hacer propuestas. Yo me pongo en contacto con vosotros para que luego opinéis sobre lo que hemos resuelto proponer aquí, ¿de acuerdo? Sí. Por favor, muy rápido, que nuestro secretario está a toda velocidad. Bueno, quizás en relación y en unión con la distribución de renta y la riqueza, podríamos tener en cuenta el flujo de información, que también ha sido de gran relevancia en los últimos años, la utilización de la información de diferentes maneras, la idea de la verdad, de la propaganda y cómo se relaciona con todos estos temas planteados. Yo creo que también es sumamente relevante. ¿Tomamos nota? Fátima. Oui, je suis d'accord avec Sentimos, no se ofrece traducción del francés al castellano. Sí. Bioethics and the topic of bioethics. El tema de bioética y religión a mí me parece fantástico.
Lo sentimos, la interpretación es inglés-castellano, castellano-inglés y se está dirigiendo a ustedes en francés. Judaïque et musulmane. Bueno, il n'y a pas de traduction en français. Fatima Zora agree with you that Si Fátima está de acuerdo con usted en su propuesta de bioética y religión, que podría ser el tema de la siguiente conferencia, la 11ª. Bueno, yo creo que ya tenemos bastantes temas sobre la mesa. Seguiremos en contacto en un futuro próximo. Y bueno, pues intercambiaremos opiniones al respecto, si les parece. Muchas gracias, queridos amigos. Y ahora, bueno, continúa la conferencia. Sí, quizás otro tema que se me ocurrió, la inteligencia artificial, IA, acrónimo en castellano, y relacionado con los derechos humanos, inteligencia artificial y los derechos humanos. Pero si ustedes eligen la bioética social, no habría que olvidarse de hablar de los derechos humanos. El doctor ahora está traduciendo a Fátima en francés. la intelligence artificielle et les droits humains, c'est une autre proposition. Bon, nous avons déjà suffisant. We having a lot of propositions. Tenemos muchas propuestas sobre la mesa, al menos 5, si recuerdo bien. Estamos en contacto y intercambiaremos a partir del próximo mes, pues, todos nuestros conocimientos, ¿no? En el temps de futur, nous échangerons toutes ces connaissances. ¿No? ¿Va bon? ¿Pues fini? ¿Ya? Can I end? Bueno, pues nada, muy bien. Muchas gracias. Merci bien. Thank you very much.